Bienvenidos a cada uno de ustedes al podcast más esperado de la República Unida de Wakanda, donde siempre tenemos algo que decir. En esta ocasión, en el primer episodio, tenemos a nuestro invitado. Buenas, Jorge Acevedo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo muy bien? ¿Todo tranquilo? ¿Relajado? Todo bien, todo ¿Estamos tranquilo. nerviosos? No, tranquilo. Estamos nerviosos. Yo soy el que está nervioso y yo lo pregunto encima. Estamos con Jorge Acevedo, que es poeta. ¿Está bien que lo presente como escritor? Sí. Como poeta, escritor de la ciudad de Tartagal, Salta. Él es profesor de historia del Instituto de Nivel Terciario de la ciudad de Tartagal y es profesor también en letras. ¿Letra y literatura o es letra solamente? No, es literatura y lengua. Profesor en literatura y lengua de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Lo tenemos aquí, vamos a hablar de un montón de cosas. Les paso el spoiler de lo que va a ser este podcast. Vamos a hablar sobre, tener en cuenta 5 tópicos, por así decirlo. Vamos a hablar de literatura, del círculo de difusión de la misma, un poco de deporte, porque tengo entendido de que Jorge Acevedo es, le gusta el deporte. Ya vamos a comentarles cuáles deportes y con qué nivel de pasión, o mejor dicho, qué nivel de pasión maneja. Vamos a hablar sobre la situación de pandemia. Y vamos a hablar un poco de filosofía, lo que él piensa, cómo concibe a la vida, cómo concibe a la muerte, un par de cuestiones más afines, cosas que nos atañe a cada una de las personas, a todos los seres humanos, al fin y al cabo, todos tenemos ese tipo de dudas existenciales y preguntas. Lo primero que quiero hacer es comenzar preguntándole y que se autodefina y que se presente. ¿Quién es Jorge Acevedo? Y Jorge Acevedo es un poeta, un escritor de la ciudad de Tartagal. El sentido de pertenencia que tiene Jorge Acevedo es muy amplio y profundo. Amén de haber vivido 7 años en Brasil, Tartagal siempre estuvo y está en la sangre y en el cuerpo del poeta. O sea, usted nunca se olvidó dónde nació, dónde vivió, la gente, los conocimientos que adquirió aquí. De ninguna manera me puedo olvidar porque la ciudad es la que me da el interín de ser poeta. Como yo digo siempre, en Tartagal yo me formé. En Tartagal yo me eduqué y en Tartagal sigo siendo poeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la formación docente que tuve la hice en Tartagal. No necesité irme a otro lugar porque no había los recursos económicos para hacerlo, pero yo estudié en Tartagal primario, secundario, terciario y la universidad. Todo lo que es Jorge Acevedo hoy se lo debe en gran parte a lo que es Tartagal, a lo que fue también. Es Made in Tartagal, digamos. Made in Tartagal. Doy un ejemplo porque mucha gente se va afuera y a veces se olvida de la tierra, de la gente, de la familia de cada uno. En ese sentido de pertenencia, de poder ser tartagalense. Perfecto, o sea, ahí con eso completamos que usted nació aquí. ¿Y por dónde recorrió el globo terráqueo? O sea, ¿hasta dónde se fue? ¿Cuál fue su lugar más cercano? ¿Qué otros países? Me acabó de nombrar hace rato que estuvo por Brasil. Sí, yo estuve más allá de la imaginación que uno puede tener para escribir, porque escribir y leer transportan el mundo, pero a nivel real, geográfico, tuve la suerte de ir en el 2010 a Brasil. Y como yo soy poeta, no soy matemático, yo no sé contar. ¿Por qué? Porque dije, ya voy por una semana, por 7 días. ¿En qué se convirtió? Y me convertí en un trotamundo que tuvo 7 años en Brasil, en Porto Alegre, por causa del amor. Mire usted. Me fui sin saber el idioma, sin saber qué me podía pasar, no lo pensé. Fue toda una aventura. Y fue una aventura de amor y gracias a Dios no nos pasó nada porque a veces pasan cosas en el viaje, en el interín. Y fueron 7 años de ir y venir desde Tartagal a Porto Alegre. Y son pequeñas odiseas que uno hace por amor a una persona o a alguien. Supongo que no se arrepiente, pero ni un poquito de haber tenido ese tipo de experiencias. Y además son cosas que nos han pasado a mí y a esa persona que ha motivado que nos unamos por 7 años. Luego, por cuestiones laborales, uno tiene que venir a Tartagal y bueno. Pero con esa persona seguimos siendo amigos, seguimos compartiendo las cosas de la vida de todos los días, seguimos siendo amigos, sobre todo. Y poder entender que la vida no es solamente geográfica, también es espiritual, es escritural en este caso, y eso permite tener una amplia visión de lo que es el mundo y cómo uno piensa. Es decir, que las distancias materiales no son distancias necesariamente.
Hoy no, porque hoy está Internet y la globalización que permite que uno pueda charlar con cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Enterarse de cualquier cosa en Yo cuestión de tengo amigos segundos, es de cierto. República Dominicana, Ujú. tengo amigos en Haití, Ah, tengo mire. amigos en Brasil, entonces, más allá del idioma, uno se conecta con el mundo y hace conocer el mundo. A propósito que sacó el tema del idioma, ¿le resultó muy complicado aprender portugués o lo aprendió muy rápido? Lo aprendí ya cuando yo charlaba con ella y después lo aprendí escuchando música en portugués, Ah, escuchando mire. a Roberto Carlos, a Diego Nogueira, escuchando samba brasilera, Ah, no mire, viendo mire. a las morenas, no. Sí, pero aprendiendo a escuchar música uno aprende el idioma. Mire, mire, qué bueno. A propósito del viaje, ¿a dónde a usted le gustaría, o sea, a día de hoy, si yo le pregunto, ¿a dónde le gustaría visitar, que le faltó visitar o que tiene muchas intenciones de conocer? ¿Dónde sería? ¿Cuál Creo sería ese que destino? Jorge Acevedo como poeta tiene una deuda, tiene que ver con Alfonsín Storni, y Pablo Neruda, Ujú. que es conocer el mar. Conocer el mar. Esa es una ansiedad que tengo de hace muchos años. Una deuda. ¿Por qué lo llama deuda? Ansiedad porque es donde un lugar que uno desconoce porque es del trópico, es del verde, Mm. y ver la naturaleza celeste, el agua, el mar, lo grandioso y lo furioso que es ese elemento, debe causar un asombro Le pregunto, lo interrumpo, ¿por qué lo llama como elemento furioso? por la fuerza del agua, por el viento, por las olas, por la sal, por la profundidad, porque es un horizonte que no tiene fin. Supongo que también tiene que ver con una cuestión de que la naturaleza logra intimidar al hombre, también. Uno, si se viéndose de ese perfil, uno no es nada. Uno no es nada, Uno uno es es una hormiguita, insignificante, no vale nada. miserable. Porque si viene un tornado, una luz o una tormenta, no es nada. No puede parar eso, no No puede puede tener el parar, control. exactamente. Y poéticamente, así conocer el mar es una. Y la otra es viajar a España y poder conocer la casa de Miguel Hernández Qué en lindo, Orihuela. qué lindo, qué lindo. Y poder entender que también son producto de la literatura que Jorge Acevedo lee. Poder leer la elegía de Miguel Hernández y poder entender que España está a un paso y poder entender que el mundo se achica en una palabra que es la poesía. ¿Qué es la poesía? Y la poesía para mí es alimento. Alimento. Es alimento, es salvación, es poder dar lo que uno tiene como un don natural, poder establecer vínculos entre lo material y lo espiritual. La poesía a mí me alimenta. A mí me alimenta y me alimentó y me alimenta y me salvó. Me salvó en el sentido que yo cuando pierdo a mis papás, mi mamá y mi papá, la poesía es la que me dio el sustento de hacer los duelos. Yo me subí arriba del escenario a recitar cuando era la muerte de mi papá. Y cuando tuve a mi mamá que no estuvo ya, empecé a escribir sonetos. Entonces la poesía, con ese dolor, con esa melancolía, comienza a hacer los duelos y a sanar el alma. Esta pregunta es un poco contrafáctica, pero ¿qué hubiese sido del Jorge Acevedo en esos momentos tan duros, tan complicados de afrontar sin la poesía? Es que es difícil de comprender porque no sabría responder porque me hubiese perdido. Me hubiese perdido en el alcohol, me hubiese perdido en la droga, me hubiese perdido en el cigarrillo o o en la vida, en la vida fácil de una mujer, de un hombre, uno nunca sabe por dónde la mente se va a refugiar. En ese sentido, la poesía me trajo a mí, La poesía fue un refugio. en refugio. Refugio para esa situación tan complicada. Exactamente. Una vez inconscientemente se da ese refugio de poder recitar, de decir, entender y vivir esa situación del dolor con la naturaleza. Cuento dos cositas que Sí, sí. pasó. Cuando fallece mi papá, yo agarro la ropa de él y me voy a mi casa. Y yo lo primero que veo son farolas. ¿Qué son farolas? Son las luces de la avenida, de la avenida Alberdi. Yo la metaforicé y le hice la poesía. Cuando se va mi mamá de este mundo, me pasa más o menos algo parecido al ver algo inmóvil. Mm. Puede ser una pared, una piedra, Sí, sí. o algo que no tiene vida, y le comienzo a dar vida a eso. Una estatua, una silla, un pedazo de cemento, y comienzo a ver la muerte de esa forma. Le doy vida a la cosa inmaterial. A propósito a lo que me está contando, eso toca dos de las preguntas que tenía en mente aquí anotadas para comentarle. O sea, en su posición de poeta,
¿cómo percibe la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo se logra afrontar? ¿Qué reflexión me podría dar la muerte? La muerte tiene dos sentidos. Uno a nivel corporal, material, y la otra a nivel espiritual. O a nivel artístico. Sí, sí. A nivel material hay gente que cree o no en la muerte. O sea, cree que, que acá se termina todo, Sí. que el cuerpo se va. Y Es no una hay visión muy Una materialista. visión materialista. O sea, en ese sentido, el cuerpo es materia. Se muere, se descompone, se pudre, se vuelve nada. Eso es lo material. Ujú. Pero lo espiritual, lo artístico, trasciende. Igual que uno cuando escucha a los iracundos, a Franco, cuando escucha una poesía de Neruda en la voz de Neruda, cuando escucha una poesía de Miguel Hernández, uno sabe que ellos no están físicamente, pero han dejado su legado, Su uno legado. musical y uno literario. Y ahí está la eternidad del alma. Antes de que se me vaya la idea, eso sería como la frase que dice que no se olvida quien, no muere quien, bueno, es algo así, no me puedo acordar la frase que decía que no se pierde a quien muere, sino a quien se olvida. A quien se olvida. La muerte es el peor olvido que uno puede tener. Entonces, pueden entender que la espiritualidad es algo que me tocó vivir a mí, Ujú. que yo a veces me pongo a estudiar. Estando en Brasil, me tocó ver experiencias que en ese momento no comprendí. Y cuando yo hablé con el médium, me dijo, Jorge, tú eres un médico sensitivo. Y empecé a estudiar y a comprender por qué la vida me daba eso y cómo yo viví a mi mamá viéndola de espalda. Mi mamá ya no estaba en este plano. Ujú. Me di vuelta y la vi a la Dora Vaca, Ujú. paradita al lado mío. Y fueron 5 segundos. Cuando volví a buscarla, literalmente ya no estaba. Y ahí supe que yo tenía una facultad. Que yo acá no la puedo desarrollar porque es cultural, es religioso. Sí. Pero yo estando en Brasil, yo hablé con gente capaz. Y me dijo, no, usted tiene un vínculo con el más allá, con el espiritual, que es un medium. Un medium es aquel que tiene vínculos con espíritus, Sí, sí. con personas ya fallecidas, con el alma. Y hay medium que pueden ver, que pueden escuchar, que pueden sentir. En ¿Todo este eso caso, todo eso no le asusta? no. Porque yo creo que a otras personas les puede Lo pasar. que no, Personalmente yo creo que me sentiría intimidado, confundido, asustado. Pero hay gente que quizás como usted lo afronta de otra manera. es que depende cómo uno tenga el alma. Más vale que uno se va a asustar porque no está preparado para eso. Para eso se estudia. Ujú, ujú. Se estudia, se lee muchísimas cosas bíblicas para poder comprender el vínculo entre la tierra, digamos, y el cielo, entre lo material y lo espiritual. O sea, Ujú. no somos lo único nosotros. Una vez que nosotros morimos, el alma sale del cuerpo y se va a otra dimensión, que es la espiritualidad. Y ahí toca el tema religioso. A propósito de eso, le iba a preguntar si usted creía en Dios. Dios es una fuerza inmaterial, como decía Aristóteles, que mueve el mundo. Es la fe, cualquiera sea el credo, sea católico, protestante, espírita, ubanda, Alá. Me hace acordar un poco a la posición que tenía Albert Einstein, refiriéndose de que él en su posición de agnóstico comentaba de que Dios era el conjunto de las fuerzas que movían todo lo que uno puede conocer y lo que no puede conocer. Es decir, es la totalidad. La totalidad, es la totalidad del todo en sí. Pero Dios existe. Es el hombre quien le pone la teoría a la creencia religiosa. El hombre interpreta la Biblia, lo ve a Jesús de distintas formas, Ya comprendo. interpreta. Dios es uno solo, Dios es uno solo. pero el hombre quien interpreta, quien le da Es el que lo personifica, le da exactamente, facultades. le da estima. Sí, yo puedo decir, bueno, Jesucristo a nivel católico es Dios. Sí. Yo digo, Jesucristo es un ser iluminado, un ser que tiene o tuvo una capacidad de visualización que uno no la tiene. Un ser superior de luz. Eso es Jesús. Son dos formas de ver un mismo mismo elemento, un mismo elemento. que hace alusión a una misma cosa que es la figura de, la en figura todo de caso, Dios y es la fe. Mire usted, mire usted. Un par de cuestiones más. Usted como poeta, ¿qué géneros literarios prefiere, ya sea leer o crear, o sea, escribir? ¿Y cuáles han sido los que usted ya ha trabajado? Desde los 17 años que hago poesía. Cuando me enamoré por primera vez, entre comillas,
comencé a escribir ¿Comillas al amor. grandes o comillas chicas? Y depende del estado de ánimo, y depende de las chicas. ¿Eh? Entonces, podés decir que soy poeta. Luego soy narrador, escritor. Yo cuando tengo 15 años comienzo a escribir, a describir. Y después yo era el poeta de la escuela de comercio. Ah, mire. Y hacía verso. Así tenía una carpeta llena de poesías. Y después cuando me dicen en los 90, cuando estudiaba historia, me dicen, Sí. Jorge, ¿cómo no hace un cuento, una narrativa? Y ahí comenzó la historia. Cuando se casó mi amigo, me dice, yo te voy a hacer una historia, le digo. Y le hice el invitado, que fue el primer cuento que yo hice. Ah, mire. Y ahí comencé a escribir casi paralelamente poesía y narrativa. Pero lo que a mí me alimenta más es la poesía. El estado de ánimo, el paisaje, la naturaleza. Poder entender que el mundo para mí gira de otra forma, no gira real como ustedes lo pueden tener en cuenta. Yo lo miro al gatito que está allá arriba y para mí no es un gatito. Es alguien que me está vigilando, que me está viendo y así me pongo. Yo vivo otro mundo. Igual cuando yo miro la luna. No es un cuerpo celeste, un satélite nada más que No, gira y es nada más. ella. Es la luna en Es la mayúscula. luna, es la mujer, es la sensualidad, Ah. es la dama que me acompaña. O sea, usted es la constantemente resignifica o Exactamente. interpreta de otra manera realidad. los elementos que Bueno, que claro. uno podría decir que Yo- son cosas comunes o Yo sé, algo más mundano. esa es la cuestión de la metáfora. La metáfora es en sentido figurado de algo real. Sí, sí. Y yo di vuelta a la realidad. Yo a veces digo, yo veo a través de la ventana, a través del vidrio, del cristal. Pero ¿cuál es la realidad mía? ¿Es el auto que pasa o es mi mente que está volando acá? Yo manejo dos realidades, pero yo más estoy en la poética. La poética a mí es la que me da el alimento de todos los días. Esa realidad poética, ¿usted cuándo la descubrió? Porque usted me dijo que empezó a escribir a los 17, me dijo. Sí, ¿no? en ese tiempo ya. a En los ese 20 tiempo te ya empieza- empezó a y- comprender de que usted tenía otra forma de verla. otra forma. Y yo la termino de pulir en Brasil con los antisonetos. Yo tardé más o menos 20 años en descubrir el estilo poético mío, la estilística que se llama. Explíqueme eso. ¿Hay estilos de poesía Hay o estilos. cómo Hay- es eso? Depende el grado de la palabra que uno trabaje. Puede ser soneto, poesía libre, puede ser un romance, puede ser una elegía, puede ser un escribillo. ¿Usted en cuál se categoriza? Yo soy más del antisoneto y la poesía libre. Antisoneto y poesía libre. El antisoneto tiene la misma estructura del soneto tradicional, que son 4, 4, 3, 3, pero la métrica y los versos son libres, no tienen medida. Esa es la diferencia con soneto tradicional. bien. Y como escritor, como narrador, bueno, siempre he tratado de ver la palabra como un juego. Como decía Wisterman, hay que jugar con el lenguaje. Con la filosofía del lenguaje hay Claro. que jugar, crear universo, crear metáforas. Y yo cuando creo narrativa, juego con la palabra. Juego con el personaje, lo creo y lo hago dar muchas vueltas antes de ponerlo en el papel. Y yo por eso intenté hacer novela, no me da la cabeza. No porque yo tengo, o teatro tampoco no me da. ¿Por qué? Porque yo me tengo que constituir en el personaje. Yo estoy sentado acá, pues yo cuando escribo novela Sí. tengo que ser un asesino, tengo que ser un policía, tengo que ser una prostituta, tengo que ser un abogado, tengo que ser una doctora, me tengo que meter en el personaje para hacer la novela. Yo ya intenté, no da. Me quedo con la poesía ¿Usted se queda con poesía y con qué más? y la narrativa en la brevedad de la narración. Cuentos breves, microrelatos. Habladurías también, ¿no? Sí, y ahora estoy haciendo las crónicas, no ficticias, sino reales, sobre los personajes de Tartagal. Llámese Chango Sombra, Julia Tercero. Julia Tercero, que es de quien habla en Habladurías. Sí, es uno de los cuentos de habladurías que un poco me abrió las puertas, digamos, a nivel internacional con el Rincón Poético. A ver, cuénteme eso. Del Rincón Poético. Como yo soy inquieto, siempre estoy tratando de Bueno, concursar. ahora está quietito, ¿no? Sí, sí, Pero tratando de concursar, de participar en todo certamen literario. Siempre lo hice, y más allá de los premios que uno tiene, buscando siempre satisfacer la palabra. Y en marzo me dicen, yo mando dos cuentos, mando Nano Villagrán, que es la historia de un chico que tenía síndrome de Down, sí.
que murió hace un año, creo, él ya tenía 60 años. Y después mando Julia Tercero. Lo mando a hacer porque justo, por instinto también, Como diciendo, probemos a ver qué pasa. a ver qué pasa. Y un día me dicen por Facebook y WhatsApp, me dicen, ¿usted es Jorge Acevedo? Así, Sí, un número sin agendar nada, o sea, de golpe usted se levanta y... Sí, sí, le digo. Usted mandó 2 textos al Rincón Poético, sí, pero ¿me puede decir cuál? Me dice. Sí, me dice, Julia Tercero, sí, yo le escribí, le digo. Es parte de un libro, le digo. Ah, pues usted fue seleccionado su trabajo fue seleccionado para integrar el canal. Y le digo, ¿de dónde me está hablando usted? Le digo. Usted, interrumpo, ¿en ese momento pensaba que era una broma o se lo tomó No, en serio? no, ¿Se lo tomó en serio? en serio. Y me dice, ¿de dónde es? Le digo, perdón, ¿de dónde es? De Maracaibo. Yo no podía creer. ¿Y por qué? En YouTube va a salir, dice, ahí empezó. Y empecé mi alegría. Yo tengo una forma particular de ser alegre. Yo lloro cuando estoy. ¿Ah, sí? Yo lloro cuando yo me emociono de la alegría, lloro. Grito, pataleo, todo. Como los bebés. Como los bebés. Se vuelve un bebé A veces el poeta es un niño. ¿Sí? Y empezó esto de poder compartir a nivel internacional una historia que pasó en Tartagal en el año 49 y que fue el femicidio de Julia Tercero. O sea, yo ahí lo ficcionalicé, pero la historia real es un femicidio que ocurrió en ese tiempo. Y usted de un femicidio hizo poesía. Hice la narrativa. La narrativa. Y después ahora ya le hice 2 poesías a Julia Tercero. Pero son satisfacciones que han tardado mucho tiempo en dar a luz. Escribir de los años 90, que recién este año me dio a luz esa Julia Tercero, para mí ya está. Para mí, como decir, la eternidad del alma es. Yo ya di. A propósito de que usted me está comentando de que toma elementos de la realidad, de su cotidianeidad y logra darlos vuelta, transformarlos, quitarle o colocarles elementos. ¿Cuál es el rol, en su perspectiva, cuál es el rol de un poeta en una sociedad como la actual, una sociedad con Estados-nación moderno, una sociedad contemporánea? ¿Cuál es la utilidad? O sea, la pregunta en buen cristiano sería, ¿para qué sirve un poeta? ¿Qué hace un poeta en una sociedad como la actual? ¿Qué hace un poeta? Interesante pregunta. Porque depende de la sociedad, de la importancia que le da al poeta. Ahí radica la importancia del poeta. No el poeta a la ciudad, al revés. ¿Qué importancia le da la ciudad al poeta? La sociedad o la comunidad del conjunto. Al poeta. Porque el poeta, el escritor, trabaja solitariamente, como decía Borges. Trabaja en su papel, en su máquina de escribir, hoy en la computadora, pero es solito. Él y su mundo, él y su fantasía, él y sus lágrimas, él y sus versos. Pero si la sociedad no le da el valor, ese trabajo es casi inútil, es de uno solo. Es decir, el poeta en sí no tiene un valor objetivo. No, es una subjetividad que se va dando colectivamente. Y se concreta a la objetividad cuando se producen estas cosas. Cuando uno hace un libro, cuando uno tiene la posibilidad de ser escuchado. Creo que se va a tener que acercar un poquitito más el micrófono. Sí, un poquito más cuando uno puede darse a conocer, como me pasó a mí en Facebook o en el Rincón Poético, de que la obra se expande. Es un cuento. O es el caso de Magia Prodigiosa, que lo hice con Débora Rojas, que también es una chica que está haciendo poesía y que hacemos poesía juntos. Y bueno, se habla del camino, pero es la sociedad quien le da el punto de valor al poeta. Hay muchos poetas en Tartagal y cada uno tiene su voz, su estilo y su preferencia, pero es la sociedad la que le tiene que dar el espacio para que ese poeta pueda dar a luz su trabajo. Me gusta mucho esa reflexión que me está dando. Quiero irme un poquito, dejar a un lado la parte quizás poética y que usted me comente cómo es que fue ese camino, porque como comentamos al principio y lo presentamos, usted es profesor en historia, sí, y también en lengua y literatura. El camino fue siempre desde el primario estudiar. Yo sabía muy bien lo que tenía que hacer a mis 12 años, salir del primario, tener la posibilidad de elegir dónde estudiar, sea un colegio privado, religioso, una escuela técnica, una escuela del Estado provincial como la Escuela de Comercio. Y a veces uno lo elegía por tradición familiar, porque los familiares o una hermana habían estudiado ahí. Y yo ingresé a la ECA y ya sabía lo que yo quería, a mí, 14, 15 años. Sabía que
A los 15 años ya tenía decidido el camino Yo, académico. yo quería trabajar en un banco, en una municipalidad, que es lo que me facultaba el perito mercantil, porque en ese momento el secundario valía. Claro. Y luego se presentó la oportunidad de estudiar algo más en Tucumán. Yo quería estudiar filosofía y letra en Tucumán. Cuando voy a inscribirme, me dice, ¿usted está debiendo materia del secundario? Sí, le digo, no se puede inscribir. Me tuve que volver, y cuando volví, supe que estaba la carrera de historia en el nivel terciario. Y comencé a estudiar historia, y ya había dejado un poco la UNSA. Cuando tuve por terminar historia, ingresé nuevamente a la universidad, a letras, y terminé las 2 carreras. Mire usted, Y terminó por no trabajé en la docencia como profesor de historia, y luego por circunstancias X que me han pasado, dije, me pasó esto, hasta acá llegué. Como docente, como profesor, hasta acá llegué. Además que el sistema es muy malo en Argentina, es pésimo el sistema educativo. El sistema, no las personas, claro, ni los sí, alumnos, sí. ni los profesores. La estructura de las instituciones. Sí. Exactamente. ¿Cómo se puede hacer pasar un niño si ese niño no sabe leer ni escribir, por ejemplo? ¿Cómo se puede hacer pasar un chico adolescente si tiene todas las notas bajas o se pone muy bueno? Sí, además en los últimos años, paso el dato, en lo que vienen a ser las evaluaciones PISA, tiene un nombre, en las PISA cada vez fuimos bajando escalones, o sea, en vez de estar subiendo. Claro. O sea, claramente hay una degradación del sistema educativo a su modo de ver. Es que así, siempre fue así. No es como el número. Cuando yo estudié en el secundario, ¿Acevedo ha estudiado? No, bueno, tiene 1. Y yo sabía que tenía que tener 2 días después para levantarse 1 y promedio 7 y aprobar la materia. O sea, el número yo lo peleaba. Uno lo peleaba el número. Sí, sí. ¿Y cómo pelea un concepto muy bueno, un sobresaliente, un regular, un malo? Y además, hoy la educación tiene rivalidades. Primero, la rivalidad social. Ya no es valorada la función del docente. Antes el docente era la segunda mamá. Te pegaban en la casa y te pegaban en la escuela porque no aprendía. Hoy, o sea, el docente tenía más autoridad. Tenía la palabra. Tenía mayor participación en la transmisión de valores tenía su rol como tiene que ser. Y eso desgraciadamente fue menguando su fuerza. Entonces, hoy un papá va a la escuela y lo puede insultar al profesor, le puede levantar la mano, lo puede agraviar. Y el alumno también tiene su responsabilidad. No estudio, igual va a probar. Igual la vieja me va a hacer pasar de curso, dice. Claro. Es lo mismo. Pero el alumno también ha perdido ese valor, ese respeto al profesor. Y además está otra, ¿cómo uno combate un celular? Siendo yo docente, yo me paro en el frente a dar una clase y yo lo que necesito es silencio y que se me escuche. Claro. Y si el alumno está con el celular en la mano sacando fotos, va a estar distraído. O está haciendo otra función con las redes sociales que no es educativa. Entonces hay que pelear solito. Uno pelea el sistema. Y yo por eso también decidí, bueno, yo tengo una pensión por invalidez, por mi pie, y con eso me quedé y me quedaré. Yo sé que pierdo un montón de plata, pero yo puedo estar ganando la plata. Tengo 2 títulos. Justo le iba a comentar eso de que trabajaba. Tengo 2 títulos. Jorge. Y sin embargo, el destino me hizo que yo elija una pensión por invalidez. Como soy solito, no tengo ni dama ni hijo, entonces me puedo manejar. Pero si tuviera una familia a cargo... sería muy complicado. Es imposible. Es imposible. Sí, me quedé corto con lo que dije. Exactamente. Entonces, el destino me hizo así. Me hizo ser poeta, escritor, vivir de una pensión. Soy feliz, estoy tranquilo en ese sentido. No le debo nada a nadie. Y usted está cómodo en su posición. Yo estoy cómodo. Tiene su tiempo para reflexionar sobre los elementos de la cotidianidad. No, siempre lo hago. Vaya en bicicleta, vaya a pie, me quedo en la ciudad mirando las estrellas, vivo mi mundo y no molesto a nadie. Bicicleta, ¿usted es ciclista a nivel profesional o algo por el estilo? No vamos tanto a ese nivel. No vamos al Tour de Francia, ni al Giro de Italia, ni a la Vuelta de España. Yo siempre hice deporte, amén de tener un problema físico de una minoría de un 30% de discapacidad en la pierna izquierda. Perdón, le interrumpo, esa discapacidad es
propia de nacimiento. En nacimiento, un acortamiento de telón de Aquiles. Me han hecho dos operaciones de niño y en una ya quedé bien. No sé si ustedes han visto gente que camina con uno de los pies, no asienta todo el pie, asienta únicamente la punta y con eso camina. Eso es el acortamiento del telón de Aquiles. A mí me han hecho 2 operaciones y quedé como esté. Mira. Para llegar al piso me faltan 3 centímetros, pero eso me costó a mí que la pierna izquierda no esté desarrollada. Pero yo siempre hice deporte, jugué al fútbol de niño, jugué al básquet mucho tiempo, jugué al pádel y siempre hice bicicleta. ¿Qué contradicción? Tengo una discapacidad física, una pierna y hago ciclismo. Eso estoy pensando. O sea, y lo hago hoy, lo hago a mis 53 años, lo hago. Lo hago porque me gusta, además de salud. Claro, exactamente. Hay gente que corre sin brazos, sin pierna. Hay gente más o menos que no puede ver, igual corre. Bueno, hay gente que, por ejemplo, tiene dificultades visuales visual o psíquicas también, claro, y al fin y al cabo también toca un instrumento, aprende, se supera, todo está en la mente de uno. A ver, sí es cierto de que determinados problemas pueden ser un obstáculo, pero es eso, un obstáculo. Uno puede esquivar el obstáculo, uno puede pasar por arriba, puede superarlo. Sí. Exactamente. A algunos nos costará más, a otros nos costará menos. Pero también depende de la familia que está ahí al lado para que lo apoye. Yo nunca me han dicho, vos sos un rengo. Yo me enteré de eso después con los 30 años, cuando tuve que hacer el ingreso a la escuela pública. Recién me di cuenta que tenía una enfermedad incurable, decía el certificado. Yo me asusté. ¿De qué será esto? ¿Qué tendré? No, es por el pie, me dice el doctor. No hay problema. Pero yo recién me enteré que tenía esa discapacidad física. Pues yo en un momento me sentí capaz. Al contrario, yo me subo a la bici y soy feliz. Mira, yo sé que no puedo competir con los demás varones porque obviamente me falta, pero yo le pongo ganas. Claro, obviamente. Y yo me voy y me olvido del mundo. Pues yo digo siempre, si vamos a hacer algo, avísame un día antes para que yo más o menos me acomode con la bicicleta. Yo tengo 4 mujeres tengo para mantener. ¿Por qué? Por las bicicletas. Por la bicicleta. Yo hacemos esa broma irónica. Sí, claro, ya estaba pensando, no tiene hijos. Yo tengo una mujer de 29, una mujer de 27 y 2 mujeres de 26. Así le dice a... Así. Tengo una mujer, dice. Son los rodados. Tengo una mujer de 27, una de 29. Son los rodados de la bicicleta. Te la presento, dice. Yo juego con eso. ¿Dónde está? Le dice. Acá está, dice. La tengo acá. Yo juego con eso. Mire usted. Y yo me divierto. Bueno, como poeta juega con las palabras, juega con las representaciones. Y también hacer deporte, cuál fue el deporte, también es otra terapia. Porque más de una vez me tocó llorar arriba de la bici. Me tocó entender que la vida pasa por muchas cosas y que a veces faltan cosas. Y si la bici, si no era la escritura, era la bicicleta que me llevaba por el camino de la sensibilidad. Ojalá que yo nunca pierda el ser sensible que llevo adentro. Usted recién decía que yo era casi un niño. Soy un niño. Usted es un niño con cuerpo de adulto. Exactamente. Porque voy creando mundos. Porque a veces yo veo a veces a los papás o a las mamás, el chiquito está viendo algo, un maniquín. Mirá al chiquito. Y la madre le dice, no, es un maniquín. Es un niño. Tiene esa facultad de imaginar cosas. Y yo hago eso todos los días. Yo hago un ejercicio mental mío, es ese. Cuando yo escribo en narrativa hago eso. Yo anoche estaba escribiendo, hasta tarde me quedé escribiendo y pude ver esa capacidad de poder imaginar cosas. Y voy creando mundos. Ese es básicamente el narrador. Y la poesía, el poeta es el que siente el mundo, el que se sensibiliza con las cosas. Le pregunto, si sus obras literarias fuesen un género musical, ¿con cuál estilo de música, con cuál género se aproximaría más? ¿O cuál sería el equivalente? Sería más una balada, una romántica, o si no una instrumental o un folclore. Un folclore instrumental podría ser, por ejemplo. Sí. Una balada también. Sí. Sería bueno que algún día unas poesías mías hagan música, pero como yo no soy sordo para la música, fa, re, mi, fa, sol, para mí es lo mismo. Entonces, tengo que tener músico al lado para que me vaya guiando y hacer de nuevo. O sea, usted necesitaría, por ejemplo, reunirse en un estudio con los músicos y decirle, mira, yo tengo esto. Claro. ¿Qué se puede hacer? Claro. ¿Y qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Se trabaja eso también.
Pero es lindo que suceda eso alguna vez con una poesía de Jorge Acevedo. Así como pasó con Julia Tercero, Claro. que pase con una poesía. Será algo muy lindo. ¿Su situación sentimental? Estamos viendo. Estamos viendo. Usted Estamos pone ahí viendo. en situación sentimental, perfil Jorge Acevedo. Estamos viendo. Sí. Estamos viendo. No, así. tranquilo, no va todo. Amistad, gente que va, que viene. No hay muchos compromisos tampoco, pero siempre está esa facilidad del poeta que se enamora con facilidad, aunque no sea correspondido, pero él se enamora. Supongo que ese enamoramiento es una especie de admiración, apreciación, no necesariamente es posesión. No, es más ideal que tipo platónico. Más ideal, más darse, más compartir. Ya no es el amor de los 18 años, Claro. es el amor de los 50. El cuerpo cambia, la mentalidad cambia. El amor es diferente Y el conforme amor pasan es los años. diferente, porque uno ya no busca estar con una mujer, literalmente, busca una compañera. Porque sabe que la vida se va yendo y uno necesita donde apoyar el hombro a veces. Comprendo bien. Entonces, si no aparece, uno se va. No aparece esa dama, esa compañía, es difícil para el hombre. Digo. El hombre siempre va a estar solo, la mujer jamás. ¿Por qué? Porque la mujer da vida y va a tener, bien o mal, un hijo al lado. Y la mujer también da alimento. El hombre no sabe lo que da de alimento. Entonces, el hombre, en su condición de género masculino, tiene que pelearla muchas veces Mire usted. para conseguir a alguien en su vida. Y cuando un hombre llora, esas lágrimas duelen más duelen más que una lágrima de mujer. Porque cuando el hombre llora, porque está sintiendo algo. Y más de una vez me tocó llorar, así que Lo comprende bien. no, lo comprendo bien y lo vivo bien y lo tomo con tranquilidad. La situación de pandemia actual, ¿cómo lo ha atravesado usted? ¿Qué reflexión tiene respecto a la situación? Y la pandemia... A nivel global, no solo Argentina, no solo en nuestra ciudad de El- Tartagal, sino también... La pandemia tiene muchas aristas oscuras. La enfermedad, el virus existe, está, pero la gente primero se le metió miedo, que se van a morir en vida, que te va a contagiar. Es una enfermedad, un virus como tal, y ese virus para mí fue creado por el mismo hombre. Y por eso es que muta constantemente. No es un virus natural. No es virus natural. ¿Por qué? Porque la lectura que se hace, una lectura que hace del virus es un discurso en contra. Es decir, yo te pongo el virus para que elimine a la gente mayor, para que no puedan salir a trabajar, para disminuir la capacidad social de la gente. La pueda- reducción de la población, dice usted. Exactamente, no puede circular, le meto miedo. La pandemia también es una lucha de los poderes, O sea, de la vacuna. ha habido una especie de manipulación de la situación. O sea, Siempre. más allá de que la situación requiera el cuidado y la atención de las personas, que no estamos diciendo lo contrario, ha habido una especie de exageración. Exactamente. Además, el trabajo que se hace. Yo leo los discursos y decía, si usted estuvo en contacto con alguien que estuvo en Asia, en Europa, en China, Japón, y uno estaba en Tartagal, acá hay algo raro. Cuando no hubo pandemia acá, todo el mundo encerrado hasta septiembre, cuando Sí. no hubo ningún caso acá. ¿Y cómo llegó el virus a Argentina y cómo llegó el virus a Claro. Tartagal? El chico que se contagió en el supermercado, para mí es una falsa total. Porque también hay esa lectura. Yo tengo un familiar que se muere de COVID, yo cobro 15.000 pesos. Así no se haya muerto el COVID. Es un negocio. Igual que las vacunas. Se presta también. para eso. Se presta. Pero yo hago esa lectura, tengo Sí, sí. muchas interpretaciones. Sí. Y yo nunca tuve, digamos así, dependiente de qué me puede pasar. Yo cuando lo escuché al doctor Miró le decir, el virus se contagia por las secreciones lagrimales, por la saliva, listo. Tengo cuidado en eso y me lavo las manos, nada más. No es el saludo de 2 puños, el codo. Claro, sí. Eso es tan... Me parece como algo... Algo que no tiene ningún valor. Y Ninguna utilidad. Ninguna utilidad. En el caso del barbijo. Cuando uno hace deporte no puede con el barbijo. Cuando corre o hace ciclismo, porque el aire tiene que removerse. Claro, exactamente. Tiene que mudar de aire, cambiar, entrar y salir. Exhalar e inhalar. Y cuando uno va con el barbijo... Ese tipo de trabajo se dificulta. Y además es el mismo aire. Ese aire vuelve a los pulmones Claro. y lo mata.
Igual cuando yo veo andar en auto con el barbijo solito, yo los miro nomás. Y a veces yo ando sin barbijo. Salgo cuando voy a algún supermercado o identidad. Y la gente me mira así y da paso atrás. Y eso a mí me molesta. Yo no tengo lepra. Claro. A ver, tengo ganas de decir, cuando yo tengo SIDA, tengo COVID, tengo lepra, a ver qué va a hacer. Y la gente pues se pone enferma por eso. ¿Qué tipo de contenido consume Jorge Acevedo? Ya sea cine, series, libros, música, de Y cualquier lo que tipo. consume el poeta o el escritor, en mi caso, es lectura. Ujú. Libros de poesía, libros de narrativa y apegado a eso la música. Siempre está la música latente porque uno cuando fue niño vivía al lado del combinado, escuchando música. En ese sentido digo yo nací en otra época. Como yo a mis 8 años podía escuchar Los Ángeles Negros, Los Golpes, Los Galos, Palito Ortega. Ah, mire. O sea, como un niño de 8 años puede escuchar la música que le gustaba a los grandes. Claro. Y después conocí a un amigo que tocaba el piano. Y él me enseñó a escuchar Di Blasio, Krelman, música instrumental. Y yo me nutro de eso, de esa música, de esas composiciones. Y lo que uno consume es poesía. Las poesías van en mano de las musas, del estilo, de la escritura. Y yo tengo voces que me acompañan. Siempre me han acompañado. Primero fue Neruda, luego fue Alfonsín Storni, Ujú. hace poco fue Alejandra Pizarnik y hoy es Miguel Hernández. Son los poetas con que yo los leo a nivel poético. Y si tengo que elegir para leer narrativa, lo leo a Galeano, lo leo a Poe, a Fuentes. Son unos parámetros que yo tengo para leer literatura. Y consumir documentales de la vida de esos poetas. Ah, bien. Siempre relacionado a la poesía. Siempre, tanto en ficción como en documentales, veo la vida. Ujú. Y yo me emociono cuando veo la vida de Alfonsín Storni, cuando veo la vida de Alejandra Pizarnik, cuando veo la vida de Miguel Hernández y todo lo que ellos han sufrido como poetas. A las dos poetas el suicidio la lleva. A Alfonsín la lleva el mar. Y a Alejandra Pizarnik la llevan los medicamentos. Y a Miguel Hernández lo encarcela la política. Ah, mire. Franco lo mata. A él lo encarcelan no solo por comunista, Ujú. lo encarcelan por ser poeta. Mire usted. No solo por su posición política, sino No, es también por ser por... poeta. Y cuando yo empecé a leer Miguel Hernández y me vi frente a él, yo me parezco mucho a él, a nivel físico, y en la poesía también. Y ahí comencé a buscar el estilo mío, sobre todo con Alejandra Pizarnik. Ver que la poesía nace de adentro hacia afuera, Mire. y no desde afuera hacia adentro. De adentro nace todo. Igual que yo tengo experiencia con Alfonsín Storni, con Pablo Neruda, que las puedo contar. Sí, sí. Adelante. Más o menos no, 90, yo estaba en la biblioteca, estaba escribiendo, estaba leyendo, y de pronto sentí una presencia. Y era la presencia de Pablo Neruda, sentado al lado mío. Y después la presencia de Alfonsín Storni. Voy al caso de un amigo, le digo, préstame un librito, o querés que vea los libros. Bueno, me dice, agarro un libro, y cuando hablo de la poesía, la invitación amable de Alfonsín Storni. Y empecé a leer y yo sabía que alguien estaba al lado mío, una fuerza espiritual. Yo no sabía que era medium todavía. Y ahí comenzó a leer y a escribir, a buscar lo que son esos poetas para mí. El día que yo descubro el mar, me vea frente al mar, lo primero que va a ver a Pablo Neruda en el Pacífico, Sí. y Alfonsín Storni en el Atlántico. Por eso es que usted dice que tiene una deuda con Exactamente. conocer el mar. Porque es algo figurativo, pero algo propio en mí. Sí, 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 exactamente. Yo estuve morando en Puerto Alegre y yo estaba a 2 horas del mar, no lo pude conocer. Pero ya va a llegar el momento que lo pueda visitar, a esa furia que debe ser... A esa furia intimidante de la naturaleza. Debe ser algo mágico. Me imagino, mágico. yo no lo he llegado a conocer todavía el mar.
Pero bueno, yo Ese- tengo obviamente esperanza en Sí. hacerlo pronto. Y en la bueno, medida de lo posible. ojalá que esa agua salada llegue a mis pies. Como yo no sé nadar, más vale que no me voy a meter Claro. en las profundidades, pero por lo menos voy a disfrutar y sentir lo que han sentido Pablo Neruda y lo que sintió Alfonsín Storni cuando se tiró en la perla. Mire Y son, usted. son cosas que uno lo vive muy íntimamente. ¿Qué mitos de los poetas se cruzó usted en la vida? O sea, ¿qué, digámoslo así, qué representaciones sociales o qué imaginario colectivo usted se topó con la gente? Yo estoy muy cerca de poder recitar al aire libre en público, Ujú. y eso lo hacía Miguel Hernández. Él combatía en la Guerra Civil Española Sí. y a las tropas de él le recitaba poesías Ah, mire. para que se sientan bien, para que crezcan el espíritu guerrero. Y el poeta a veces tiene esa identidad de poder decir su verso a la comunidad, a la sociedad. Yo siempre que puedo lo hago. Y ese mito de poder entender que la poesía es alimento. Yo soy poeta, pero también soy hombre. Claro. Pero yo me quedo con el poeta. El hombre va a ser pasajero. En cualquier momento Jorge Acevedo fallece, Usted tiene una fallece. faceta. Una faceta. Y el poeta va a seguir toda la vida. Van a quedar los libros, van a quedar los videos. El poeta es van a- eterno. Va a quedar la entrevista como recuerdo de acá 20 años. Y eso es parte del mito, de esa eternidad en el alma. Es como cuando uno canta una canción o o escucha una canción de los iracundos, de los galos, los golpes, o de Michael Jackson, quien sea, Sí. o escucha a Chango Nieto o a Marta Elisa Martínez, y el cuerpo no está, la figura sí no está, pero está su música. Y eso es el alma, eso es lo que eterniza al hombre. Hay Perfecto. gente que no lo puede hacer, y hay gente que sí lo puede hacer. Bueno, el artista, el poeta, el pintor, lo puede hacer porque tiene esa capacidad natural de hacerlo. Habíamos hablado sobre esa capacidad natural anteriormente también. Claro. Usted Hay tiene gente que la capacidad de eternizar Sí. a través de, Yo de la pienso palabra. así, ¿no? La palabra que va a quedar ahí plasmada en el papel o en un audio o en una visión. En una canción, en un video, en Lo cualquier, que fuese. cualquier elemento. Claro. Yo ya estoy eternizado, digamos, con lo que pasó con Julia Tercero, vuelvo a repetir, o Sí, sí, con sí. Magia Prodigiosa, con Débora Rojas. Ya quedó. Yo ya que cuando tenga 90 años, supongo, voy a poder verme y escuchar y sentir esa misma emoción que uno siente al escuchar. Esa emoción, cuando la recita Jenny a Julia Tercero al final, cuando dice en el Campo Santo de Tartagal, ay, yo me quebré. Me quebré porque es mi tierra. Es una historia. Pero dice Tartagal al final. Y eso se expandió en todo el mundo. Un pedacito de historia de Tartagal quedó reflejado ahí. Es el papel del poeta. Es quien canta, quien dice, quien expresa, que se conmueve con una simple historia de una niña que vivió en Tartagal, como fue Julia Tercero. Sí, sí, sí. Son cosas que pasan, no a cualquiera. Yo tuve que esperar muchos años para que pase esto. Fue un camino largo. Es un camino largo, a veces impensado, pero fue. Me tocó a mí. Es lo digo, me tocó a mí tener esa posibilidad de que alguien me lea los textos. No es fácil llegar hasta ahí. No crean que porque uno es bonito o tiene muchos premios, no. Claro. Hay algo ahí que pasó algo espiritual, algo trabajado. Y bueno, ahí fue. Y ahora sigue otro camino, de no quedarme en los laurales. Lo peor que uno puede hacer es creerse y confiarse. Yo llegué hasta acá, no. Claro, limitarse. Hay que seguir creciendo. Siempre hay que intentar. Supongo que usted maneja ese nivel de pasión también en el deporte, por lo que me habían comentado. ¿O es un poco más relajado? Y depende, porque si el ciclismo está relajado, uno va a la ruta, hace amigos, embala. ¿Y si no es ciclismo? Y si no es ciclismo, yo soy racinguista. Yo soy de la academia, siempre fui de la academia. Uno dice, ¿por qué uno es de la academia? ¿O por qué uno es hincha de Boca, de River, de Vélez, de Huracán, Sí, sí. de Chacarita, de Newell's Old Boys? ¿Por qué no es hincha de Villa Güemes? ¿Por qué no es hincha de Newell's Old Boys de Tartagal?
¿Por qué no hay Defensor de Villa Belgrano? Saavedra. Exactamente. Yo una vez lo escuché decir a él, Sí, sí. no hay sentido de pertenencia a nivel futbolístico en Tartagal. El porteño, el Buenos Aires, sí, él tiene Vélez, tiene Chacarita, San Telmo, tiene. Exactamente. Acá no lo tiene. Bueno, yo soy de Racing desde los 6, 7, 8 años y nunca cambié. Y yo no soy fanático, pero me alegro cuando el Racing gana. Claro. Y se pone triste cuando pierde. Cuando pierde. ¿Y cuando pierde con Independiente, cómo se pone? No sé de qué me está hablando. Dicen que es un equipo, yo no lo... ¿Quién? Dicen que hay un equipo por ahí llamado Independiente. Creo que era... ¿Cómo era? Club Atlético Independiente, puede ser, ¿no? Puede ser. Puede no, ser. Todo tranqui, nomás. Yo tengo amigos, rivales, como Aníbal Burgos. Ujú. Y cuando pierde uno, se aguanta el otro. Pero yo nunca olvido ese partido cuando el Racing le ganó a Independiente con 9 hombres. Y el gol sobre la hora. ¿Eso hace cuándo fue? Hace 1 año, 2 años, creo. Bueno, eso son cositas que pasan. Esa es la gastada que siempre vuelve a resurgir. Vuelve. Pero yo no, todo tranquilo. Bien. No soy fanático, pero yo disfruto el Racing. A mí ¿cuándo va a salir campeón? Ya son dinosaurios. Bueno, salimos campeones en el 2000 y bueno, pero siempre fue ahí el sentido de tener esa idealización de ser hincha de fútbol de niño. Yo tenía amigos que cambiaban de equipo según era de Boca, era de River, Independiente, según cómo ganaba. Siempre se cambiaba de remera, una sola persona. Mira. Modo panqueque andaba. Lo decíamos, L. Overo, cambia de color. Camaleón, cambia de color. Claro, no, pero el fútbol siempre fue también, uno de niño lo ha jugado, lo ha disfrutado, y siempre va a estar esa rivalidad. Pero yo me pregunté también, otra metáfora. Sí. ¿Qué hace Maradona? Juega. ¿Qué hace Messi? Juega. ¿Qué hace Pelé? Juega. La palabra jugar es lúdica. ¿Quién juega? Un niño. ¿Y por qué se le paga X millones a un hombre que juega? ¿Qué juega? Bueno, esto también es filosofía. No es un trabajo profesional. Es jugador de fútbol, o de básquet, o de voleibol. Juega, es lúdico. Es para discutir varios momentos. Pero sí. Comprendo dónde quiere apuntar. Pero es así la vida. Es un juego. Hay gente que pierde amistades, que pierde material por ser fanático futbolero. Yo no soy. Yo soy tranquilo. Yo un ratito nada más y ya está. Pues no estoy todo el día así. Claro, usted no se lo tomaría, no se tomaría una derrota del equipo por el que usted hincha como un motivo para cambiar su carácter, para rivalizar con la gente que lo rodea. No vale la pena, digamos. No vale la pena. Igual que discutir con política, el mismo no lleva a ningún lado. Un ratito nada más y ya está. Perdió. ¿No es positivo discutir de política para usted? A mí no me lleva la... No le satisface, no le llena, no le ve sentido. No me llena porque es una gran mentira la política. No es la política de Platón, de Sócrates, no es la política de los antiguos, la ética. Hoy la política es algo que se usa para llegar al poder y llenarse de dinero. Nada más. No hay un proyecto, no hay una teorización política. Comprendo. No hay un Marx. O sea, no hay una discusión de valores, sino es una discusión de personas. Personas y valores económicos. Hoy en día no hay un partido tajante así, izquierda o derecha. Hay una sola ideología. Y mueren ahí. Es como que comentaba la religión. Sí. Dios no solo. El hombre es quien interpreta. En la política más o menos pasa lo mismo, nada más que la política. Son diferentes interpretaciones de cómo manejar el poder. Exactamente. El poder es algo que a uno lo vuelve loco. Igual que cuando yo escucho decir en la confitería, yo paso, que el cheque, que tengo que cubrir el cheque, tengo que cubrir el auto, cuánto me cuesta la llanta. Y yo los miro, digo, qué banalidad. A mí eso no me llena. Igual que me invitan, vamos a ver un desfile de modelo. Desfile de modelo. Frunce el ceño. En Europa. No, eso a mí no me... Es algo frío. Igual, lo mismo me pasa con los políticos. Gente que no me llega. Un periodista me dijo una vez, hay que agradecerle a los políticos. Lo que hacen es al revés. Ellos tienen que agradecer a nosotros, porque nosotros les ponemos el voto para que ellos lleguen al poder y se hagan millonarios. Exactamente. En Tartagal hay varios ejemplos que se han subido al poder y nunca se han bajado. El poder político es así.
así de no transparente, no limpio. Pero yo creo que también, no sé si usted compartirá, habría que hacer una especie de reflexión sobre nosotros también como sociedad, por el hecho de que esos políticos salen de nuestra sociedad. Se educan en nuestros establecimientos, van a comprar a nuestros negocios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que quizás parte de la culpa también es de nosotros, de no exigirle quizás, o de poner siempre a los mismos, o algo por el estilo. No sé si usted lo ve de esa forma. Es que es algo real. El político es primero él, y después el ciudadano. Es cuando uno se junta para hacer política. Yo me caneté, bueno, quien no sabe, para ser candidato hay que tener unos cuantos pesos fuertes, como dice la Constitución. Yo me quiero postular Jorge Severo, partido intransigente. Bueno, ¿vos cuántos tenés dinero para ponerme? 20.000 pesos. Por dar un ejemplo. Así se mueve la política. Claro. No es que uno se va a postular porque es bonito. O porque tiene las ideas Y tiene la idea. correctas, por así decirlo. Es Que si que bien eso requiere un postula- debate que es correcto se y no, pero, postula porque hay un dinero ahí por medio. Y se pone dinero para ser candidato. o sea, se banaliza. Exactamente. Y por La eso se política. ensucia la política. La política en sí es buena. Porque es la acción del hombre frente al Estado. Claro. Frente a la El manejo sociedad. del poder, lo que habíamos El hablado hace poder. rato. Pero en toda Latinoamérica, en el mundo, es al revés. Yo llego al poder y te dejo a un lado. Pero por eso yo no creo en la política. En esta política de hoy no va. ¿Cuál sería su modelo de nación? O su modelo de país, o su modelo de sociedad, porque puede que también la concepción de Estado El no modelo sea. que a mí me gusta para vivir es el digno. El trabajo digno. Que todo el mundo tenga trabajo. Que no haya subsidios. Ujú. Que no haya ayuda. ¿Por qué? Porque yo tengo 20 años, vivo de un subsidio. Y cuando yo sea viejo, ¿quién me va a aportar a mí para que yo tenga una jubilación si no hay trabajo? Claro. Yo parto de esa idea, del trabajo. Si no hay gente trabajando, el Estado no produce. Se queda estancado con los subsidios. Claro. Me quedo en mi casa, me rasco la panza, total el Estado me da. No es así. Para mí no es así. Vos tenés que trabajar dignamente para que vos con el trabajo tengas salud y tengas una casa. El trabajo digno es un valor innegociable. No se negocia eso. Uno estudia o tiene un oficio. Yo supe ponerla, como decía el profesor de filosofía, hay que poner la cola en la silla y estudiar. ¿Qué, O si no, tener un oficio y aprenderlo bien y trabajar, ganarse el pan de cada día. ¿qué como dice la Biblia. ¿Qué concepción tiene sobre la meritocracia, por ejemplo? El mérito no es del Estado, el mérito es propio, Individual. individual. No es Pero colectivo tampoco. uno después lo hace colectivo cuando llega a trabajar. Yo soy médico, soy En abogado. sus orígenes es individual. Individual. En la Pero posteridad ya- pasa a ser colectivo. colectivo, porque uno se ingresa a un círculo de profesionales, por ejemplo, los gremios, los artesanos en la Ujú. antigüedad. Y es así, yo me tengo que tener el mérito de llegar a ser profesor, sea cual sea la rama. Yo tengo que sentarme con un libro a leer. Yo no llego por arte de gracia a ser profesor, tengo que estudiar. Claro. No se le regala el título. No se le regala el título. Ni tampoco se le premia por cómo se viste, ni No, por, no, ni no. por ni de dónde Hay que- viene, ni tampoco cuántos por años el tiene. prestigio, ni por la marca que yo uso, nada que ver. Sino es por el nivel de esfuerzo que El te nivel de pone esfuerzo para que uno conseguir ese objetivo. Y ese nivel de esfuerzo también está con el título que uno tiene. Yo siempre discuto. El doctor, como persona, ¿quién Sí. es el doctor? El doctor es el médico, el cirujano, el dentista, el oculista. Ellos han estudiado un médico clínico 7 años, 8 años. Y después se han especializado. Son doctores. La gente que estudia en la universidad, primero es alumno, después profesor o JTP, después se recibe, es profesional. Pregrado, después, grado. Después un grado que es licenciatura y después un grado de doctor. Que uno tiene que tener ciertos requisitos Sí, para sí, sí. llegar ahí. ¿Y por qué alguien que se recibe de abogado le dicen doctor apenas sale de la facultad? Bueno, eso tiene que ver con lo que se llama el título de cortesía. Pero sí es, o sea, apunto y trato de responder y usted me dirá más o menos el nivel de aceptación que puede tener esa respuesta. En el caso de la palabra doctor, esto lo conceptualiza la RAE, nos estamos poniendo lingüísticos, nos estamos poniendo tediosos o técnicos, Nah. pero la RAE, por ejemplo, explica de que hay 3 formas de comprender lo que viene a ser el concepto de doctor. Que el doctor puede ser un profesional de la salud, simple y llanamente,
el doctor puede ser alguien que superó la etapa de grado y pasa al posgrado, hace un doctorado, ¿no? Y después también el título de cortesía que suelen recibir las personas referidas al derecho. Al derecho. Es decir, o sea, hay esas tres concepciones. Pero sí es cierto de que aunque sea la misma palabra, el significado es distinto. Es distinto. Igual que la palabra evento. Evento es una palabra que significa algo... ¿Qué sucede? Sucede así imprevistamente. El gatito está ahí arriba. ¿Qué pasa si el gato viene y salta ahí y apaga la luz y cae en su cabeza? Es un evento. Sí. Y hoy se dice evento, hay un evento en la plaza. Ahí está mal empleada la palabra evento. Porque ya te está pensando que se va a hacer algo en la plaza. Claro. Bueno, eso también lo dan los medios masivos de comunicación. Comprendo. Cómo se manejan las palabras. Y en el sentido de palabra doctor con abogado, es así. Vos tenés que estudiar para ser abogado o ser juez. Claro. Y a veces la gente no entiende eso. A mí alguien que me explicó muy bien eso fue el doctor Guberman. Y me dejó pensando mucho tiempo. Y bueno, el doctor Guberman, ¿quién era? Un excelente doctor que curaba con la palabra y con el libro bajo el brazo. A propósito de la palabra, una pregunta así la digo. ¿Existen las malas palabras? ¿Existe lo que uno puede decir, eso es mala palabra, no lo digas? Existen las malas palabras. Antes se metaforizaban, se personificaban las palabras por el respeto a la familia. Y hoy no, hoy eso se verbaliza, se lanza como si fuese una piedra y nada más, sea a quien le caiga esa piedra, esa roca. Antes había un respeto por la palabra en la familia. Y esa palabra existe, pero está en uno cómo la va a utilizar o si la emplea a diario. Yo he escuchado a mamás decir una palabra a una hija, una hijita de 7 o 8 años. Y yo me preguntaba, menos mal que era mamá, y esa fue otra persona. Le dicen barbarazo. Y yo me eduqué en una familia que jamás me han dicho una mala palabra. Jamás. ¿Cómo será que tonto era una mala palabra? Y hoy no. Entonces, es lo más suave, de hecho. Lo más suave. La mala palabra existe, pero hay que saberlo usar. Es un recurso más del lenguaje. Recurso más, pero mucho cuidado con eso. Porque puede herir profundamente a una gente sensible, lo termina hiriendo o alejando. A mí me aleja, me duele. Ahí vamos. Yo no estoy acostumbrado a eso. Hay gente que es acostumbrada a que lo traten así, claro, con esas malas palabras. Es natural. Igual que cuando uno va... Yo paso todo el día en la bicicleta por la cárcel. Y yo veo a todas las mujeres, mamá, amiga, novia, amante, a los chiquitos visitar a las personas que están privadas de libertad. Y hay gente que lo ve natural a eso. Los chiquitos esos que van a ver a su papá o a sus familiares, lo ven natural. Y con la mala palabra más o menos pasa lo mismo. Que yo me tire una salsa de malas palabras acá, cada vez que para mí es natural. Pero como soy poeta, más con razón tengo que cuidar la palabra. Cuidar la palabra. Cuidar el significado de la palabra. Y yo ni para escribir una narrativa, menos poesía, la utilizo. ¿Cómo se recibe usted las críticas de gente, ya sea de colegas o de gente que no conoce lo que es la poesía? Digamos, tanto una crítica constructiva como una crítica... Aquí hay una diferencia. No es la misma una crítica que de una gente que no tiene poca capacidad de acceso a lo que es la palabra en sí, el estudio del lenguaje, que una gente que tiene estudio. Se analiza de diferentes formas. Sí, son diferentes ópticas. Mientras la crítica me llegue con fundamento, yo la acepto y me sirve para corregirla. Pero si la crítica me viene de alguien que no tiene ni noción de lo que está diciendo... Se lo toma, como esa frase que dice, me lo tomo como de quien viene. Exactamente. Ya estaríamos entonces finalizando lo que sería este podcast. Jorge, necesito que me dé una reflexión final sobre su condición de poeta. ¿Cómo es que piensa que van a venir los próximos años? ¿Cómo va a estar el entramado social? ¿Cómo va a estar la situación en los próximos años? Y una reflexión también para los posibles poetas que nos estén viendo, para esa gente que escribe, pero que no se anima a transitar todo ese camino que quizás usted ha transitado. Yo voy a responder de atrás para adelante. Bien. Ser poeta no es fácil. Hay que animarse, como yo me animé un día en la escuela de comercio.
Yo le puse el cuerpo, el alma, y el lápiz, la lapicera, la máquina de escribir, para decir acá estoy. Con mis poesías adolescentes, con mis poesías juveniles, con mi dolor, con mi melancolía. Yo lo hice, yo estoy acá presente. Y la sociedad tiene que valorar el papel del poeta. Y para el futuro, yo veo una sociedad muy cambiante, muy rápida, que no va a tener tiempo para pensarse a sí misma como se piensa el poeta. Yo no camino lento porque yo quiero o porque no puedo. Yo camino lento a propósito, porque a mí me gusta observar el mundo. Si usted camina rápido, no se da el tiempo de ver el resto de los elementos. Es una metáfora. Y la sociedad pasa así. Si yo veo a mi hijo que pasa a 1000 por hora, no soy capaz de detenerme a preguntarle, hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo está? ¿Qué necesitas? Hoy la gente pasa muy rápido, muy rápido. Y lo que a la gente, a los poetas que vienen, primero que se animen y que empiecen a leer, a buscar su propio estilo, su propia carga emocional y su propia historia, ya sean en poesía o en cuento. Porque a veces una poesía nace de un cuento, y un cuento nace de un cuento puede ser una poesía. Ya me pasó. Una vez Carlos Laime me dice, yo tengo una poesía, ¿me la puede hacer en cuento? Se la hice. Y anoche pasó algo más o menos, sí, en mi caso, porque había un concurso literario y decía que había que escribir una historia basada en una canción, en una obra de teatro, en una obra de arte. ¿Yo qué hice? Puse la canción de Los Ángeles Negros. La ciudad sin ti se llama la canción. La escuché 2 o 3 veces y hice un cuento. Y el papel del poeta es así, poder dar vuelta a todas las realidades posibles. No quedarse con una sola visión de la verdad. Quedarse con muchos espejos. Uno puede reflejarse. Eso se llama empatía. Empatía. Hoy en la ciudad no tienes empatía. Simplemente tiene, yo paso volando por acá y me lleva el mundo por delante, porque tengo el último celular, porque tengo el último auto, último modelo, porque quizás me gusta consumir cosas que no se pueden consumir. Vivo yo, después el otro. El poeta no. Yo me quedo mirándolo. ¿Por qué Ismael me mira así? ¿Por qué Luca me mira así? Me pregunto por qué. Yo no le voy a pegar. Claro. Yo me miro, ¿por qué? ¿Por qué será que está así él? ¿Qué le pasa? Uno reflexiona. Es una multiplicidad de interrogantes. Constante, además. Y siempre será así. Porque si yo no indago sobre lo que hago, ¿de qué me vale ser poeta? Si no busco la historia, si no busco el porqué de cómo siente mi corazón cuando uno se enamora y ese amor no es correspondido, por ejemplo. Claro, sí, sí. Me encantó esa reflexión que nos está dando Jorge a todos nosotros y a cada uno de los posibles poetas o a la gente que escribe. Bueno, ya tiene, por así decirlo, el consejo, el mensaje, la palabra de Jorge Acevedo para cada uno de ustedes. Jorge, llegamos al final de este podcast. Espero que lo haya disfrutado, espero que haya sido cómodo para usted. Y bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cualquier novedad que tengan, inquietud que tengan, estamos presentes para hacer el aguante. Perfecto, estamos en contacto entonces con Jorge Acevedo y a cada uno de ustedes les decimos muchísimas gracias por estar detrás.